La noticia llegó martes por la mañana, poco después de que el sol se asomara tímido por la ventana del comedor. El mensaje era claro. La empresa donde trabajaba cerraría sus puertas de forma definitiva. Antes del mediodía, Daniel ya no solo había perdido su empleo, también la única entrada fija que mantenía a su familia a flote. Durante años, el sueldo de Daniel había sido justo. Nunca abundante, pero suficiente para mantener una vida aparentemente estable. El alquiler pagado a tiempo, la comida sobre la mesa, los servicios al día y algún gusto ocasional para sus hijos, como una salida al cine o una comida sencilla fuera de casa. En la superficie, la vida se veía tranquila. Debajo, sin embargo, se acumulaban pequeñas deudas que parecían inofensivas, hasta que dejaron de serlo. Ese día, mientras su jefe le explicaba que la empresa no podía sostenerse más, Daniel pensó primero en la última carta que había llegado del banco, la que había dejado sobre el refrigerador con la esperanza de no tener que mirarla de nuevo. Pensó en la llamada que ignoró la tarde anterior, de un número desconocido, pero cuyo motivo conocía demasiado bien. Pensó en la libreta donde apuntaba pagos atrasados que, de tanto repetirlos, ya parecían parte del paisaje. «Lo siento mucho, Daniel», dijo su jefe, evitando mirarlo a los ojos. «No hay nada más que podamos hacer». Las palabras se quedaron flotando en el aire como una sentencia. Afuera, los autos seguían pasando, la gente iba y venía con prisas, como si nada hubiera cambiado, pero para él todo había cambiado. De regreso a casa, el ruido de la ciudad le pareció más distante, como si caminara debajo del agua. Cada paso se sentía pesado. Pensó en su esposa, Laura, que lo esperaba sin sospechar nada, preparando el almuerzo. Pensó en sus hijos, Valentina y Diego, que llegarían de la escuela con sus mochilas llenas de cuadernos y de sueños que ahora parecían demasiado caros. Al llegar al edificio, dudó unos segundos antes de subir. Miró hacia su mano y vio el papel doblado con la carta de despido. Respiró hondo como si pudiera inhalar algo de fuerza del aire que lo rodeaba. Subió las escaleras despacio, escuchando el eco de sus propios pasos. Cuando abrió la puerta, el olor a comida casera lo golpeó con una mezcla de consuelo y dolor. «¿Te adelantarse hoy?», preguntó Laura, sonriendo desde la cocina. Él intentó sonreír, pero solo consiguió un gesto tenso. «Tenemos que hablar», respondió dejando el maletín en el suelo. La conversación fue larga, llena de silencios. Laura se llevó la mano a la boca cuando escuchó la palabra despido. Él le explicó que no había indemnización suficiente, que la empresa estaba en problemas desde hacía tiempo, que ya lo veía venir, aunque en realidad nunca quiso verlo. Ella preguntó por las deudas, preguntó por la renta, preguntó por las llamadas que habían estado ignorando. Más tarde, cuando los niños llegaron, Daniel fingió normalidad. No quiso romper ese instante en que Valentina le contó emocionada que había sacado una buena nota en un examen, o cuando Diego le mostró un dibujo donde la familia aparecía sonriente frente a una casa grande, con árboles y un cielo azul. Ese dibujo le dolió más que cualquier carta del banco. Esa noche, mientras todos dormían, Daniel se sentó a la mesa del comedor con una libreta vieja y un bolígrafo. Comenzó a escribir todo lo que debían: el préstamo para el coche, los pagos atrasados del banco, la tarjeta que usó durante meses pensando que luego se pondría al día, el pequeño crédito que había pedido para ayudar a su madre con gastos médicos. Línea tras línea, la libreta se fue llenando hasta parecer interminable. Se frotó los ojos. Sintió un peso en el pecho como si alguien estuviera sentado sobre él. Había llegado al punto en el que lo que debía superaba con creces cualquier ingreso que pudiera imaginar en ese momento. Ni siquiera con un nuevo trabajo se veía capaz de ponerse al día rápido. Era como haber caído en un pozo del que no se veía el fondo. La vergüenza comenzó a envolverlo. Dejó de contestar llamadas, evitó a los vecinos, dejó de visitar a un amigo que siempre le preguntaba cómo iban las cosas. No quería escuchar consejos ni consuelo. Se sentía responsable de todo, de las decisiones impulsivas
de los gastos innecesarios de haber confiado demasiado en que el próximo mes sería mejor. Los días siguientes fueron una mezcla de insomnio y preocupación. Cada mañana el despertador sonaba a la misma hora, pero ya no había un lugar al que ir. Se ponía la misma ropa de siempre, se sentaba un rato al borde de la cama y luego terminaba en el comedor mirando fijamente la mesa donde se apilaban sobres sin abrir. Una tarde, mientras escuchaba a lo lejos la risa de sus hijos jugando en el pasillo del edificio, sintió que el mundo se le rompía por dentro. La idea de no poder ofrecerles una vida digna le erosionaba el alma. No era solo una crisis económica, era una devastación emocional. En esos días de oscuridad, una pregunta comenzó a perseguirlo. ¿Cómo había llegado hasta ahí sin darse cuenta del verdadero tamaño del problema? Esta es la historia de Daniel Herrera y de cómo una deuda que parecía imposible de pagar terminó enseñándole que el conocimiento, y no el dinero, era el verdadero capital. Lo que Daniel aún no sabía era que antes de aprenderlo, tendría que tocar el fondo más profundo de su propia vida. La primera semana después del despido fue un laberinto de llamadas, correos y silencios incómodos. Daniel pasó horas frente al teléfono, marcando números de antiguos compañeros, jefes anteriores, conocidos que tal vez supieran de alguna vacante. Cada vez que escuchaba la palabra "lo siento" o "por ahora no estamos contratando", sentía que una puerta se cerraba dentro de él. Mientras tanto, los pagos seguían su curso, indiferentes a su situación. Las cartas del banco se volvieron más frecuentes, con palabras como urgente y último aviso, subrayadas en rojo. Las noches se largaban y el sueño ya no era un descanso, sino un paréntesis lleno de pesadillas donde veía su casa vacía, sus hijos preguntando por qué tenían que mudarse, su esposa mirándolo con decepción. Al final de esa semana tomó el primer trabajo que apareció: repartir volantes para una pequeña tienda en una zona concurrida de la ciudad. No era lo que había imaginado para sí mismo después de años de experiencia en oficina, pero era lo que había. Se levantaba temprano, se ponía una gorra con el logo de la tienda y se paraba en una esquina, ofreciendo folletos a personas que, la mayoría de las veces, ni siquiera lo miraban. El primer día, mientras extendía la mano con un volante, vio pasar a un antiguo compañero de trabajo. Llevaba una camisa elegante y caminaba con prisa. Sus miradas se cruzaron por un instante. El compañero dudó, como si no estuviera seguro de haberlo reconocido. Daniel sintió un nudo en la garganta. ¿Daniel?, preguntó el hombre, sin acercarse demasiado. «Sí, soy yo», respondió él, bajando un poco la voz. «Vaya», miró los volantes y luego apartó la vista. «Bueno, espero que estés bien. Tengo que irme. Hablamos después». Pero no hablaron después. El compañero se alejó rápido, como si la presencia de Daniel fuera un recuerdo incómodo de lo frágil que puede ser la estabilidad. Esa tarde, al regresar a casa, el silencio entre él y Laura era más pesado que de costumbre. Ella trataba de ser comprensiva, pero la preocupación se le notaba en los ojos. Revisaba una y otra vez la despensa, buscaba promociones en el mercado, cortaba gastos que antes consideraban pequeños lujos, como el poste de los domingos o la suscripción a algún servicio de entretenimiento. «No podemos seguir así», dijo una noche frente a la libreta donde anotaban cada gasto. «Ni siquiera sabemos cuánto exactamente debemos». «Lo sé», respondió él. «Estoy buscando algo mejor, algo que pague más. Pero el tiempo sigue pasando. Y los intereses también». La discusión se volvió más intensa. No era una pelea de reproches, sino de miedo. Ambos sentían que el suelo se movía bajo sus pies. Valentina y Diego escuchaban desde su habitación, sin entender al todo las palabras, pero sí la tensión. Esa noche, se acostaron más temprano y en silencio. Horas después, cuando todos ya dormían, Daniel entró al baño. Cerró la puerta con cuidado, se sentó en el suelo frío y apoyó la espalda contra la pared. Se llevó las manos a la cara, tratando de contener algo que ya no podía sostener más. Se tapó la boca con ambas manos para no hacer ruido. Lloró en silencio, como si se rompiera en mil pedazos por dentro. Las lágrimas caían sin detenerse, mezclándose con la sensación de fracaso, culpa y miedo. No era solo por el dinero, era por la idea de no ser suficiente. ¿En qué momento dejé de tener el control?, pensó. ¿Cuándo fue que la vida se volvió una carrera que no podía ganar?
No sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente dejó de llorar. Lo único que sabía era que no podía seguir así, improvisando, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. En los días siguientes, además del trabajo repartiendo volantes, buscó otros empleos. Llamó a agencias, dejó currículums en oficinas genéricas, se anotó en listas de espera. Nada parecía moverse. La ciudad estaba llena de historias como la suya, personas que también necesitaban una oportunidad. Las discusiones en casa se volvieron más frecuentes. No eran gritos, pero sí conversaciones cargadas de tensión. «No es solo conseguir un trabajo, Daniel», dijo Laura una tarde. «Es que no sabemos cómo manejar lo que ya está encima». «¿Y qué quieres que haga?», respondió él, mirándola con desesperación. «Estoy haciendo todo lo que puedo». Ella guardó silencio unos segundos. «Tal vez lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente», dijo más suave. «Tal vez no se trata solo de trabajar más, sino de aprender a hacerlo mejor». Esa frase se quedó dando vueltas en su mente. No solo trabajar más, aprender a hacerlo mejor. Hasta ese momento, Daniel siempre había creído que la solución estaba en conseguir un sueldo más alto, más horas de trabajo, más esfuerzo físico. Nunca se había detenido a pensar en cómo funcionaban realmente sus finanzas o en cómo podía mejorar sus habilidades para aspirar a algo distinto. Una noche, mientras Valentina hacía tarea en la mesa del comedor, Daniel se acercó y vio que ella escribía una redacción sobre sueños. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó, tratando de sonar relajado. «La maestra nos pidió que escribiéramos qué queremos ser de grandes», respondió ella sin levantar la vista. «Yo puse que quiero ser alguien que ayude a la gente a aprender cosas nuevas». Daniel se quedó mirando esas palabras en el cuaderno. Ayudar a la gente a aprender cosas nuevas. Algo dentro de él se encendió. Esa misma noche, cuando todos dormían, en lugar de quedarse mirando el techo, encendió el viejo computador con conexión inestable y empezó a buscar información. No buscó trabajos, buscó conocimiento. Cómo hacer un presupuesto, cómo salir de deudas, cómo adquirir habilidades nuevas, cómo organizar mejor el tiempo y el dinero. Cuanto más leía, más claro veía algo que antes nunca había querido aceptar. No era solo víctima de las circunstancias, sino también había sido víctima de su propia ignorancia. Con los ojos rojos por el cansancio, cerró la computadora de madrugada. Se miró las manos marcadas por el trabajo de repartir volantes esos días y susurró: «No puedo seguir viviendo sin entender cómo funciona mi propia vida». Ese fue el punto de inflexión. No era una solución mágica ni un golpe de suerte. Era una decisión silenciosa pero firme. Decidió que a partir de ese momento iba a aprender todo lo que pudiera, aunque no supiera todavía cómo ese conocimiento lo sacaría del pozo en el que estaba. Los cambios no llegaron de la noche a la mañana. Al principio fueron casi invisibles, como pequeños ajustes en una maquinaria que llevaba años funcionando mal. Pero poco a poco, esos ajustes comenzaron a marcar la diferencia. Lo primero que hizo Daniel fue algo que durante años había evitado: sentarse con calma a revisar todos los números. No solo una parte, no solo las deudas más urgentes, sino todo. Usando una libreta vieja, dibujó columnas: ingresos, gastos fijos, gastos variables, deudas. Tardó varias noches en completarlo. Cada cifra que escribía le dolía, pero también sentía que por primera vez dejaba de pelear a ciegas. Laura, al principio, lo observaba con cautela. Había visto muchas veces intentos a medias, promesas de «ahora sí vamos a organizarnos», que quedaban olvidadas a las pocas semanas. Pero esta vez algo era diferente. Daniel no estaba únicamente preocupado, estaba decidido. «Necesito que me ayudes», le dijo una tarde señalando la libreta. «Quiero que veamos esto juntos. No quiero seguir escondiendo nada, ni de mí ni de ti». Se sentaron a la mesa mientras los niños hacían tareas en la habitación. Fueron revisando cada gasto. Había cosas que, sin darse cuenta, se habían convertido en hábitos innecesarios. Compras impulsivas, servicios que casi no usaban. Pequeños antojos que, sumados, representaban una cantidad que podría haberse usado para reducir deudas. «Si recortamos esto y esto», dijo Laura, marcando un par de rubros, «podríamos destinar una parte para pagar al menos una de las deudas pequeñas». «Y si logro conseguir algo adicional los fines de semana», agregó Daniel, «quizá podamos avanzar un poco más rápido». En paralelo, Daniel empezó a invertir algo más valioso que el dinero:
su tiempo. En lugar de pasar la noche viendo programas para olvidar sus problemas, buscó videos y artículos sobre educación financiera básica, historias de personas que habían salido de situaciones parecidas, explicaciones sencillas sobre cómo hacer un fondo de emergencia, cómo negociar plazos, cómo priorizar pagos. También encontró una capacitación en línea gratuita sobre habilidades administrativas y de organización. No tenía un certificado prestigioso, pero le enseñaba conceptos que nunca había escuchado con claridad: manejo del tiempo, planificación de proyectos, comunicación efectiva. Decidió dedicarle al menos 1 hora al día, aunque eso significara dormir menos. Hubo errores al principio. Una vez intentó vender algunos objetos de la casa por un precio poco razonable, creyendo que valían más de lo que realmente alguien estaría dispuesto a pagar. Otra vez aceptó un pequeño trabajo extra que le prometía ganancias rápidas, pero que terminó exigiendo más esfuerzo que recompensa. Esos tropiezos podrían haberlo hecho renunciar antes, pero ahora veía cada fallo como una lección. Un pequeño triunfo llegó una tarde de sábado. Después de varias semanas recortando gastos y dedicando horas extra a un trabajo temporal organizando almacenes en una bodega, lograron juntar lo suficiente para liquidar una de las deudas más pequeñas. No era la más grande ni la más amenazante, pero era un comienzo. «Es solo una», dijo Daniel, mirando el comprobante de pago. «Es la primera», respondió Laura con una sonrisa cansada pero sincera. «Nunca habíamos terminado una sin crear otra nueva. Eso ya es diferente». Celebraron con algo sencillo, una cena casera un poco más elaborada, hecha con lo que tenían, pero preparada con una alegría que hacía mucho no sentían. En el trabajo de repartir volantes también hubo una pequeña luz. Un día, mientras cumplía su turno, un hombre mayor se acercó y aceptó el folleto con calma, sin prisa. No solo lo tomó, sino que lo miró con atención. «Tienes cara de que este no es el lugar donde quieres estar para siempre», le dijo, con una sonrisa amable. Daniel se sorprendió. «Estoy tratando de salir adelante», respondió. «Esto es lo que tengo por ahora». «Todos empezamos por ahora en algún lugar», dijo el hombre. «Lo importante es qué haces mientras tanto». El hombre resultó ser dueño de un pequeño despacho de asesoría para negocios locales. No eran grandes empresas, sino personas que necesitaban ayuda para organizar sus cuentas, entender sus costos, planificar mejor. Le comentó que estaba buscando a alguien responsable para apoyarlo con tareas básicas de organización y que no le importaba tanto la experiencia, sino las ganas de aprender. «No te prometo un gran sueldo al inicio», aclaró, «pero sí la oportunidad de aprender cosas que otros pagan mucho por saber». La frase resonó como una campana en la mente de Daniel. Aprender cosas que otros pagan mucho por saber. Aceptó sin dudar. En el despacho, comenzó archivando documentos, ordenando carpetas físicas y digitales, actualizando listas de clientes, pero poco a poco el dueño le fue explicando conceptos de manera sencilla: qué era un flujo de caja, cómo se hacía un informe de gastos, cómo se podía ayudar a un negocio a entender en qué estaba perdiendo dinero. Daniel escuchaba atento, tomando notas en un cuaderno aparte que comenzó a considerar su cuaderno del conocimiento. Por las noches, buscaba en línea términos que no había entendido del todo, veía ejemplos, practicaba con números ficticios. Se daba cuenta de que la información estaba ahí, pero que durante años no había tenido ni el interés ni la disciplina para buscarla. En casa, los cambios también se hacían visibles. No eran milagros, pero sí señales claras de progreso. Ya no recibían tantas cartas insistentes, habían logrado que algunas instituciones aceptaran nuevos plazos de pago. La libreta de deudas tenía por primera vez más líneas tachadas que nuevas anotaciones. Aún así, faltaba lo más grande, una deuda principal que se llevaba la mayor parte de su energía mental. Era la que, en el peor de los escenarios, podía dejar a la familia sin techo. Una tarde, Daniel decidió enfrentarse a eso. Preparó un documento simple donde mostraba con claridad cuánto podía pagar al mes, cuánto ya había abonado, cuánto estaba dispuesto a comprometerse si le daban una última oportunidad. No lo hizo desde la desesperación, sino desde la conciencia. Había aprendido que a veces, cuando uno demuestra responsabilidad y conocimiento, quienes están del otro lado también pueden mostrarse más flexibles. En la reunión con el representante de la institución, llegó con su carpeta ordenada, sus preguntas listas
y sus miedos contenidos. «Sé que he cometido errores», dijo, mirando al hombre frente a él, «pero también sé que he cambiado. Estoy dispuesto a pagar todo lo que debo. Solo necesito un plan que realmente pueda cumplir». El representante se sorprendió de la claridad con la que Daniel conocía sus propios números. No era el típico caso de alguien que pedía más tiempo sin saber cuánto debía. Había hecho su tarea. «Veré qué podemos hacer», respondió el hombre. «No puedo prometer nada, pero su actitud es distinta a la de la mayoría de las personas que vienen aquí». Salió de esa reunión sin una respuesta definitiva, pero con algo nuevo en el pecho. Esperanza basada en hechos, no en ilusiones. Sabía que estaba más cerca que antes, pero también era consciente de que aún quedaba un último obstáculo. En el despacho, el dueño comenzó a confiar más en él. Le dio la tarea de revisar el presupuesto de un pequeño negocio local que estaba al borde del cierre. Daniel aplicó todo lo que había aprendido, revisó gastos innecesarios, identificó oportunidades de ahorro, propuso pequeños cambios en la manera de organizar las compras y las ventas. Cuando el dueño de ese negocio vio el informe, se quedó en silencio. «Nunca nadie me lo explicó así», dijo. «Creí que el problema era que no vendía suficiente, pero en realidad estaba gastando mal». Esa frase se clavó en el corazón de Daniel, porque era el reflejo de lo que él mismo había vivido. Al salir de esa reunión, caminó por la calle con una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba intentando sobrevivir, estaba empezando a construir algo. No sabía aún si lograría pagar toda su deuda, ni cuánto tiempo le tomaría, pero el camino ya no estaba hecho de obscuridad. Veía pasos concretos, señales de progreso, aprendizajes acumulados. La victoria se acercaba, pero el golpe final, ese momento en que su deuda dejaría de ser una sombra constante, aún requeriría la mayor prueba de paciencia, disciplina y fe en lo que había aprendido. El día que recibió la llamada, Daniel estaba revisando recibos viejos en el escritorio del pequeño despacho. El teléfono vibró sobre la mesa, mostrando un número que ya conocía. La misma institución con la que se había sentado semanas antes. Aquella que tenía en sus manos la decisión de darle una nueva oportunidad o de cerrarle todas. Respiró hondo antes de contestar. «Bueno, buenos días», dijo, tratando de que su voz sonara firme. «Señor Herrera», respondió una voz al otro lado. «Hablamos de la oficina de créditos. Hemos revisado su caso». El corazón empezó a latir más fuerte. Tomó el lápiz que tenía cerca y lo apretó con fuerza, como si aferrara a su propia calma. «Hemos decidido aceptar la propuesta de reestructuración que presentó», continuó la voz. «A partir del próximo mes, comenzará con el plan de pagos que acordamos. Si lo cumple, al finalizar el plazo, su deuda quedará saldada en su totalidad». Daniel cerró los ojos un instante. No era que la deuda desapareciera de inmediato, pero por primera vez tenía un camino claro, con un inicio, un desarrollo y un final. Un final real. «Muchas gracias», logró decir. «No voy a fallar». Colgó despacio. Por un momento se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono, como si no terminara de creerlo. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, pero tan sincera que le calentó el pecho. Los meses siguientes fueron intensos. Cada pago que hacía era como un ladrillo más en el puente que lo alejaba de la angustia constante. Se aferró al plan con disciplina casi obsesiva. Nada de gastos impulsivos, nada de promesas huecas. Laura y él revisaban el presupuesto juntos, celebrando pequeños avances, aprendiendo a disfrutar de otra forma. El trabajo en el despacho también creció. Lo que comenzó como tareas básicas se convirtió en una responsabilidad mayor. El dueño, satisfecho con su desempeño, le propuso algo inesperado. «He visto cómo te esfuerzas y cómo aplicas lo que aprendes», le dijo. «Me gustaría que, poco a poco, comiences a atender algunos casos por tu cuenta. Personas que necesiten entender sus finanzas, como tú hace unos meses. ¿Te gustaría?» Daniel lo miró sorprendido. «¿Yo?», preguntó. «Pero apenas estoy aprendiendo». «Precisamente por eso», respondió el hombre. «A veces, quien ha estado en el problema es quien mejor puede explicarlo a otros. Tú sabes lo que se siente estar del otro lado». Aceptó. Comenzó a asesorar a personas con historias parecidas,
familias que no sabían cómo organizar sus gastos, trabajadores que creían que el problema era solo el sueldo, pequeños negocios al borde del cierre. No se sentía un experto, pero sí alguien con experiencia real y con una base sólida de conocimiento que seguía fortaleciendo cada día. El tiempo pasó, los pagos se volvieron rutina. La deuda gigante, esa que antes parecía una montaña imposible, comenzó a reducirse hasta parecer alcanzable. Una mañana, al revisar el estado de cuenta, Daniel se dio cuenta de que quedaba solo un pago más. ¡Uno! Se quedó mirando esa cifra como si fuera un espejismo. Recordó el baño frío donde había llorado en silencio, la libreta llena de números que parecían una condena, los volantes repartidos bajo el sol, las noches de estudio frente a una pantalla vieja. Todo eso lo había traído hasta ese momento. Llegó el día del último pago. No era una escena grandiosa para el mundo, pero para él lo era todo. Se levantó temprano, se vistió con la misma camisa que había llevado el día que perdió su empleo, como un símbolo de algo que moría y renacía distinto. Laura lo acompañó. No hablaban mucho, pero el silencio estaba lleno de significado. En la oficina de pago, el trámite fue breve. Firmó documentos, entregó el comprobante, recibió la confirmación. Un papel sencillo, con palabras que había soñado leer durante años. Saldo pendiente, 0. Salieron de la oficina y se detuvieron frente a la calle. La ciudad seguía igual. Autos, personas con prisa, vendedores en las esquinas. Pero para ellos, el mundo se veía distinto. «Lo logramos», susurró Laura tomando su mano. «Lo logramos», repitió él con la voz quebrada. No porque ganáramos más, sino porque aprendimos más. Esa tarde, la casa estaba en silencio. Los niños estaban en la escuela. El ruido de la calle llegaba lejano. Sobre la mesa del comedor, aquel lugar que había sido testigo de lágrimas y preocupaciones, descansaba el documento que confirmaba que su deuda estaba pagada. La luz cálida de la tarde entraba por la ventana, iluminando el papel como si fuera un trofeo silencioso. Daniel se sentó frente a la mesa, pasó los dedos por la hoja y dejó que las lágrimas cayeran. Esta vez no de angustia, sino de alivio. No era el mismo hombre que, tiempo atrás, se había sentido atrapado por números que no entendía. Ahora sabía leerlos, controlarlos, usarlos a su favor. Tiempo después, tomó una decisión que marcaría una nueva etapa. Empezó a ofrecer, en su barrio, pequeñas charlas gratuitas en un salón comunitario. No eran conferencias sofisticadas, sino encuentros sencillos donde compartía lo que había aprendido sobre presupuesto, ahorro, deuda y hábitos financieros. «No vengo a prometerles riqueza», les decía a quienes la escuchaban. «Vengo a contarles que entender su situación vale más que cualquier ingreso extra. El conocimiento es el único capital que nadie puede quitarles». Entre los asistentes veía rostros cansados pero atentos. Gente que, como él, había crecido pensando que trabajar sin parar era la única solución. Ahora, poco a poco, descubrían que había otro camino. Trabajar con conciencia, aprender, planear. Su hija Valentina, ya mayor, lo ayudaba a preparar materiales sencillos. Hojas con ejemplos de presupuestos, listas de prioridades, frases que les recordaban que el esfuerzo tiene sentido cuando se acompaña de comprensión. Diego, por su parte, se sentía orgulloso de decir en la escuela que su padre ayudaba a las personas a organizar sus vidas. Una noche, al cerrar la puerta del salón comunitario después de una charla, Daniel miró al cielo oscuro. No había fuegos artificiales ni aplausos multitudinarios, solo estrellas lejanas, el murmullo de la ciudad y la sensación profunda de estar en paz consigo mismo. Recordó el título que alguna vez habría resumido su vida: «Debía más de lo que podía pagar». Sonrió. Esa frase ya no lo definía. Ahora, si tuviera que resumir su historia, diría: comprendió que el conocimiento era el verdadero capital y decidió compartirlo. De regreso a casa, abrió la puerta del departamento y se encontró con una escena sencilla, pero perfecta. La mesa ordenada, los cuadernos de los niños apilados, una planta en la ventana. La luz tibia entrando desde afuera. Dejó su maletín en una silla y se acercó al mueble donde guardaba cuidadosamente todos los comprobantes de pago. Pasó los dedos por ellos como quien recorre un camino ya andado. Cada hoja era una prueba, no de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. Disciplina, claridad, paz,
propósito. El sol del atardecer entraba por la ventana, bañando la mesa donde descansaban los registros de un pasado que ya no lo perseguiera. Afuera, el mundo seguía con su ritmo habitual, pero dentro de Daniel Herrera todo había cambiado. Y aunque no tenía una fortuna guardada en una cuenta, sabía que poseía algo mucho más valioso, un conocimiento que lo acompañaría siempre y que ahora se convertía en legado para quienes estuvieran dispuestos a escucharlo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.